Pues estamos, Javi. Pues muy buenas a todos, como os comentaba, aquí estamos con Rafael Suárez Muñiz, geógrafo y urbanista, que tiene una gran cantidad de artículos en publicaciones y estudios. Bueno, espera otra vez, ¿eh? Bueno, pues como os comentaba, aquí estamos con Rafael Suárez Muñiz. Hola Rafael. Hola, muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes. Gracias por haberme elegido para llevar a cabo esta segunda entrevista, si no me equivoco, ¿no? El segundo podcast de Mi Gijón, la nueva revista digital, y que espero que cojáis vuelo y que vayáis bastante bien a partir de ahora. Buena Muchas iniciativa. gracias. Así es, empezamos con Manuel Maurín y hoy tenemos a Rafael Suárez, como os decía, que es geógrafo y urbanista. Y vamos a hablar con él un poco de Gijón a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Cómo era la ciudad y cómo se desarrolló en esos años, Rafael? Mejor dicho, perdón, a finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, ¿no? Hasta mediados del XX aproximadamente. Pues bueno, era una... Eso es, eso es. Era... Siempre me como uno al contar para atrás, perdón. Pues mira, Javi, la ciudad de Gijón era una ciudad que estaba aún por hacer, ¿de acuerdo? La primera fracción del suelo urbano que se desarrolló propiamente urbano fue el barrio de la Arena, el ensanche decimonónico burgués proyectado por y para la burguesía, aunque si bien es cierto, lo que venimos a denominar la primera corona de extrarradio fueron las llamadas parcelaciones rústicas particulares, que fueron más o menos coetáneas a este proyecto de ensanche, como fueron la parcelación del Fumeru, como fue posteriormente Munilla, que sería actualmente Perchera Labraña, Pumarín, el Balagón de Rendueles, el Natahoyo, etcétera. Incluso el barrio del Tejedor, que es lo que ubicaríamos ahora mismo en Zarracina. Cuando me refiero al Fumeru, me refiero especialmente a la parcelación, que es la más antigua y la más grande, al otro lado de la avenida de la Costa actual, es decir, enfrente de Begoña, donde está hoy el Hotel Begoña y demás, hasta el llano de abajo, los llanos también, Ceares también, fue otra parcelación. Entonces eso es lo que vendría a conformar la primera corona de extrarradio, donde se asentaban, pues bueno, unas clases modestas, proletarias, bueno, próximas a los centros fabriles, y luego posteriormente, como digo, el ensanche burgués. Vendrían a dejar su sitio, ¿no? Y a dejar su huella a la antigua ciudad consolidada, intramuros, que era el casco histórico, es decir, cima de villa, y lo que denominamos científicamente, ¿no? O con un carácter técnico como el plan de mejoras de Jovellanos de 1782, que es lo que vulgarmente podría denominarse como centro urbano. Vale, hablamos de una época en las que hubo ensanches en prácticamente, bueno, una gran cantidad de ciudades españolas. ¿Qué tuvo de particular el de Gijón? Sí, pues bien, Javi. Los primeros ensanches de la historia de este país, así denominados, ¿de acuerdo? Atendiendo al plan de ensanche y a la ley de ensanche, fueron los de Barcelona y los de Madrid, de 1860. Bien. Luego vino San Sebastián, etcétera. Pero ahí se cuela el de Gijón, entre los tres primeros. En 1863 fue el primer anteproyecto eh, de Félix García de los Ríos, que era un ingeniero militar. ¿Y cuál era su particularidad o su peculiaridad? Pues bien, los ensanches, ¿para qué nacieron? Pues como su propio nombre indica, para ensanchar la población. ¿Para qué? Para llevar allí a la burguesía, a esa nueva sociedad creciente, a la sociedad contemporánea, fruto de la industrialización, donde el periodo económico era bastante bollante, por lo tanto, unas tendencias natalistas, alcistas, pero en Gijón no fue tan real. Es decir, hemos podido demostrar a partir de nuestras investigaciones sobre el verdadero origen del barrio de la Arena que en Gijón no había esa necesidad habitacional como se esgrimía, y no hubo siquiera espacios de ocio dentro de ese ensanche como era lo habitual. Tú, cuando eres la burguesía, desarrollas a tu imagen y semejanza, en función de tus necesidades, de tus gustos y de tus intereses, un suelo urbano, ¿de acuerdo? Para salir de ese constreñimiento, de ese hacinamiento de las ciudades intramuros. Tenemos que tener en cuenta que hasta 1800, en torno a 1870, todas las ciudades españolas tenían una cerca, tenían un muro, una muralla, que vino a ser objeto de la... Bueno, fue el resultado de la Primera Guerra Carlista, ¿vale? Entre 1840 y 1870 aproximadamente. Y ahí fue cuando se derribó la de Gijón, hacia 1877, y pudimos ir construyendo el barrio de la Arena. Esa muralla pasaba por la calle Capua, la plazuela de San Miguel, que todos vais a reconocer era una de los baluartes, y de ahí hacia el este es lo que se proyectó como ensanche, como barrio de la Arena. ¿En qué es un ensanche? Os preguntaréis. ¿Cuál es la morfotipología en planta del mismo? Pues una cuadrícula, una trama ortogonal de manzanas cerradas, cuadrangulares, a poder ser, con una serie de calles perpendiculares y paralelas,
que la cortan. En el caso de Gijón, al tenor de la playa, pues se hicieron con unos criterios cortavientos, y la calle Menéndez Pelayo, Marqués de Casavaldés y Uría fueron las principales vías de este ensanche. La particularidad era esa, es que al final hemos podido demostrar que no fue un ensanche diseñado ni pensado siquiera para albergar a esa burguesía. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad intramuros, dentro de ese perímetro murado, que vendría a ser Begoña, actualmente, toda la zona de Begoña, de los Campinos, de la Plaza de Europa, incluso la Cerona, ahí todavía podrían generarse reservas de suelo y podría haber sido mucho más sobreocupado, ¿de acuerdo? Pero no, se pensó en proyectar el barrio de la Arena con unos criterios tremendamente crematísticos y con unas vistas de futuro también muy interesantes, ¿no? Por parte de esa sociedad dominante, como era la burguesía, porque al final el barrio de la Arena, que es lo mismo que el ensanche, se tardó un siglo desde que se proyectó, o sea, estamos hablando de 100 años, hasta que se terminó de construir. Es una barbaridad. Y luego, ¿cuáles fueron el grueso de sus moradores? Pues fueron las clases proletarias, de ahí que abundasen las ciudadelas. Había decenas de ciudadelas en el barrio de la Arena, y se emplearon para densificar horizontalmente el interior de las manzanas, de los patios de manzana, y una vez que teníamos una arquitectura bastante parca, bastante escasa, insuficiente para delimitar las manzanas, las cerramos. De esta manera, la burguesía, cuando vendiese ese suelo, iba a obtener una serie de plusvalías importantísimas, y a su vez iba a haber mercantilizado el interior de una manzana que no tendría por qué darte juego en ningún momento, desde luego. O sea que se hizo un poco más pensando en los rendimientos económicos que ese suelo podía dar en el futuro, que por una necesidad de que la ciudad estaba creciendo y la gente tenía que vivir en alguna parte. Efectivamente, esa fue la verdadera razón. De hecho, en nuestra investigación, perdón, sobre el origen del barrio de la Arena, hemos descubierto que dentro de todas estas particularidades a nivel nacional e incluso internacional, si lo comparamos por ejemplo con Portugal, el barrio de la Arena, qué curioso, de Gijón, digamos que colmó no el espacio interno del mismo, sino el espacio perimetral de espacios de ocio. Cuando se supone que tú haces un ensanche, la ciudad burguesa por excelencia para la burguesía, vas a tener que tener allí cines, vas a tener que tener teatros, espacios verdes, parques, plazas, etcétera, dedicar ese ensanche al transporte, al tranvía, patatín patatán. No fue así. En este caso fueron los espacios de ocio los que motivaron el impulso direccional residencial del ensanche de Gijón. Primero, pues la Plaza de Toros, los Campos Elíseos, el Grupo Covadonga, el Velódromo, etcétera, etcétera. Incluso luego el Molinón, el Parque Isabel la Católica. Es decir, llegaron antes todos esos espacios de ocio que la ocupación residencial del ensanche. Oye, estamos hablando de una parte muy importante a nivel de superficie de la ciudad. Sería muy complicado, a veces 200 años parecen mucho, pero si ahora miráramos el Gijón de la época nos costaría reconocerlo, ¿no? Ha habido un cambio, digamos, muy importante en lo que es Gijón. Sí, el cambio de Gijón en planta ha sido brutal. Tenemos que tener en cuenta que en los albores de 1900 la ciudad en planta se triplicó. Se triplicó. Mismamente, el barrio de la Arena fueron 40 hectáreas de suelo nuevo, aunque tardó muchísimo en ocuparse. Luego llegaron, pues en los años, a finales de los 50-60, por ejemplo, las 1500 viviendas de Pumarín, que se hizo llamar, siguiendo la Carta de Atenas, ¿no?, y el modelo internacional de Le Corbusier, como la ciudad satélite. Y fue eso, porque conformó la segunda corona de extrarradio, fijaros dónde está las 1500, y sirvió para coser la ciudad, para generar un efecto de repliegue, de crecimiento hacia adentro, y a partir de ahí crecer desde Pumarín, desde las 1500 de Pumarín, hacia el norte. Todo lo contrario, y llenando más o menos esos intersticios a partir de nuevos barrios y de nuevas parcelaciones. Eso es. Vamos a ir repasando un poco todos los espacios de ocio que surgieron en esa época, pero antes me gustaría recomendar a todas las personas que nos estén escuchando que cojan un mapa, aunque Google Maps nos puede servir, para que se hagan un poco la idea de todo lo que nos está contando Rafael, porque se ve mucho mejor todos los cambios que se produjeron y ayudan un poco a imaginar cómo era Gijón entonces y cómo fue cambiando con el paso de los años. ¿Te parece si empezamos por la Florida, los Campos Elíseos? Venga, adelante. Pues cuéntanos un poco. Pues mira, Javi, la Florida, que es un término que nadie conocerá, un término en desuso y era una denominación toponímica, era la tercera fracción de la subasta o de la lotificación de los terrenos en parte incultos del Arenal de San Lorenzo, ¿vale? Ese arenal
llegaba desde la orilla del Piles, ¿de acuerdo? Desde la margen izquierda del Piles hasta, a la margen derecha, perdón, hasta la calle Capua. Esos terrenos se dividieron, o salieron a subasta pública, perdón, para Romualdo... Sí, Eso era todo arena, quieres decir. era toda arena. Los complejos dunares llegaban casi hasta Pablo Iglesias, ¿de acuerdo? Entonces, en 1853, cuando se sacaron a subasta pública, esos terrenos, como digo, que eran arena, que Jovellanos ya había intentado plantar y fijar esos terrenos mediante plantaciones pinares para fijarlo, para evitar los envites del mar, del viento, de la arena, que llegaba hasta Begoña, ¿de acuerdo? Porque aquello estaba expedito. Pues al notificar eso entre el Marqués de Casavaldés, que era la parte occidental, y Romualdo Álvar González Sánchez, que era la parte oriental hasta la orilla del Piles, pues ya como sabéis, el molinón se hizo sobre su finca, de ahí el nombre del molinón, porque se hizo sobre las huelgas del molino, y en cambio la Florida quedaba detrás, quedaba al sur. La Florida era un rombo que estaba delimitado por la actual Avenida de la Costa, que era la antigua carretera de Villaviciosa, y la actual calle Alarcón. Y luego, entre este y oeste, llegaba hasta Cocheras y hasta esos arbolitos que tenemos delante de la sidrería Boal y Burdeos, digamos que son un poco el último vestigio. Entonces, como veis, es un rombo perfecto donde entraría el Codema, el Parque de Cocheras y toda esa serie de manzanas que hemos comprendido entre Alarcón y la Avenida de la Costa. Entonces, ahí en la Florida, en 1873, el ayuntamiento, lo que venía a ser un espacio para el solaz público, el primer gran espacio de ocio y de ocio público en la ciudad, que de aquella eran todo espacios de ocio privados, importante matiz que creo que tenéis que tener en cuenta, no fue tal. El Ayuntamiento de Gijón, evidentemente liderado por las clases dominantes, no iba a hacer algo contrario a los intereses de la burguesía promotora. Pues bien, en esa fecha se lo concedió durante 99 años, o sea, otro siglo, durante un siglo de explotación, a la Sociedad Campos Elíseos, integrada por Florencio Valdés, por ejemplo, el titular y el promotor de la isla enfrente del Tragamón, el cual se encargó de la jardinería de este espacio, de ahí que se llamasen los Campos Elíseos. Bien, ahí, en ese espacio, en ese rombo, se hicieron un montonazo de espacios o de formas de ocio, que evidentemente la forma no tiene por qué ir asociada a un espacio. Pues hubo desde el primer teatro circo de la historia de Asturias, desde una enorme cancha de llave promovida por Gargallo, por el marmolista de enfrente, que era la más importante de Gijón y competía. Desde un velódromo, evidentemente teatro, circo, luego cine, combates de lucha. Se hizo en 1899 la exposición regional, importantísimo, es la que consideramos como la primera feria de muestras internacional de Asturias, y se hizo aquí, al margen del barrio de la Arena. Por delante pasaba el tranvía. Ahí es donde empezamos a ver toda esa relación burguesa y de socios accionistas que digamos, coincidían entre unas sociedades y otras, entre la compañía de tranvías, entre los Campos Elíseos, entre la plaza de toros y las diferentes propiedades que jalonaban el entorno. Entonces vemos cómo todos esos espacios se hicieron, como he dicho antes, y volvemos a incidir, al gusto y atendiendo a las necesidades y a los intereses de esa burguesía. Todo iba a estar conectado por el tranvía. Vaya cómo han cambiado los gustos, ¿eh? Porque ahora cuando ibas comentando el tipo de espacios, la cancha de llave, los combates de lucha, o sea, se refleja un poco un ocio que ahora pues ha cambiado mucho. Oye, me pillaste con el origen del nombre del Molinón. Si lo puedes contar, porque yo creo que no habrá tanta gente en la ciudad que conozca esa anécdota. Pues bien, muchos atribuyen el nombre del Molinón al famoso molino, ¿de acuerdo? Ese molino era el molino de Ceares, en origen de los Armadas, es decir, del condado de Revillagigedo, ¿de acuerdo? Del mayorazgo de los Ramírez de Jove. Posteriormente pasó a Romualdo Álvar González Sánchez, pero el nombre, genuinamente, tenemos que tener en cuenta que un espacio, ¿de acuerdo?, es el que define otro. Pues en este caso, la finca que se llamaba Las Huelgas del Molino, de Romualdo Álvar González Sánchez, fue el que dio nombre al Molinón. Allí se hizo, en ese espacio, y para que nos hagamos una idea, el estanque grande, aunque eso es artificial, el estanque grande del Parque Isabel la Católica, a esa altura es donde Romualdo Álvar González Sánchez tenía una fábrica de conservas. Fue una de las primeras también de la región. Vale, y vamos a pasar a lo que hoy es una de las, digamos, estrellas de Gijón, ¿no? El Paseo de Begoña. Bueno, el Paseo de Begoña, eso ya lo tendríamos fuera del ensanche burgués. El Paseo de Begoña se inauguró en 1875 por Alfonso XII, el padre de Alfonso XIII. Era un paseo
que no era tal, que era un barrizal, ¿de acuerdo? Donde se situaron o se ordenaron una serie de andenes a modo de bulevar, una especie para el tránsito vehicular de entonces, es decir, coches de caballos, carros, carretas, y luego ya en las postrimerías del 19, para quienes tuvieran un verdadero coche de propulsión por combustible, no de tracción animal, y luego tendrías una parte anexa que sería la de los jardines. Ahí es donde se celebró en 1924, bueno, lo que se denomina la primera feria de muestras de Asturias. Y en torno al Paseo de Begoña y a los jardines de Begoña fue donde en primer lugar, como era el mayor espacio de ocio público de la ciudad bueno, en este caso eran los límites de la ciudad, tenedlo en cuenta en función del crecimiento urbano, era la periferia en aquel entonces, fue donde se hacían las exposiciones, las ferias de ganado, por ejemplo, que se bajaron de Contrueces para aquí, es donde estaba la capilla de Nuestra Señora de Begoña, lo que hoy se identifica con los carmelitas, es donde se situaron los teatros, los salones de variedades y los cines, los primeros cines barraca, que eran en tendejones, eran un fenómeno ambulante, y os preguntaréis el por qué, que es interesante, el por qué se eligió Begoña y el Paseo de Begoña y los Campinos para el establecimiento de las ferias. Pues bien, esa ambulancia cinematográfica era única y exclusivamente porque a lo largo del Paseo de Begoña, por el que me preguntabas, se iluminó. Y era tan pobre el fenómeno del ocio en Gijón, puesto que no había dinero municipal para llevarlo a cabo, de ahí que la iniciativa privada tuviera tanto peso, que la renovación, si lo queremos llamar así, o la actualización de ese posible festejo veraniego, año tras año, era el maquillaje, era el maqueo de la iluminación. Pues hoy tenemos tal iluminación y vamos a iluminar el Cerro de Santa Catalina, la Plazuela, la Punta Lequerica, el Paseo de Begoña, ahora tenemos farolillos italianos, venecianos, hoy vamos a ponerlos de gas, etc, etc. Es decir, era algo una cosa muy ramplona. ¿Pero qué ocurría? Solo imaginar el Paseo de Begoña embarrado y los cuantos, porque claro, decías antes para el que tenía coches a propulsión, que habría bien pocos en la ciudad. Efectivamente, pero muy pocos. Realmente habría coches de caballos, también había bicicletas y ni eso. Realmente era un barrizal, no era un paseo. Y eran las sociedades privadas, como la fábrica de vidrios La Industria, que está contigua, que ponían dinero, pues eso, para favorecer el alumbrado, para favorecer la plantación de árboles, de nuevos plantones y demás. Y como decía, para terminar, era allí donde se instalaron los cines. ¿Por qué? Porque es donde había esa cantidad de alumbrado y de tendido eléctrico capaz para dar, bueno, no combustible, porque era vía eléctrica, energía a los proyectores cinematográficos que chupaban un montón y se proyectaba con dos a la vez. Entonces imaginaos que si teníamos una, dos o tres barracas, más los salones de variedades anexos o cercanos en los aledaños, necesitamos una gran cantidad de luz y solamente aquel espacio, por sus dimensiones y por esa carga eléctrica, era lo que lo posibilitaba. Oye, en aquella época fue muy importante a nivel de ocio todos los balnearios de la playa de San Lorenzo, pero vamos a pasar un poco de puntillas sobre ello porque fue el tema que tratamos hace unos días con Manuel Maurín en el primer podcast de Historia Gijonuda, que quien quiera escucharlo lo tiene en nuestros canales. Pero bueno, solo por abordar contigo un poco ese fenómeno del ocio ligado a San Lorenzo, antes incluso de que se utilizara de una forma cotidiana para el baño por las clases populares, ¿no? Sí. Es lo que yo denomino el fenómeno de un arenal a otro. El balnearismo llegó a San Lorenzo en 1884, de la mano de Justo del Castillo, que fue uno de los promotores del balneario Las Carolinas, que hoy todavía podemos ver sus restos cuando hay bajamar, ¿de acuerdo? Estaba a la altura de la rampa de la pescadería. La práctica natatoria en todas las ciudades, litorales, era algo muy limitado. La población ni siquiera nadaba porque no había aprendido esas facultades, no era algo corriente, y también por el miedo, por el temor al agua, fundamentalmente. A más de que el barrio de la Arena, que es donde se establecieron los balnearios, estaba vacío. Es decir, era un espacio inhóspito el barrio de la Arena. Estaba vacío, no había paseo marítimo, teníamos a la orilla del Piles, en la desembocadura, un cementerio de animales, luego el Parque Isabel la Católica era un cenagal, era un nido, pestífero e infecto de nubes de mosquitos y de demás. Entonces a nadie se le ocurría ir a bañarse ni utilizar la playa de San Lorenzo. Y a partir de ahí, de ese cambio, pasamos de las casas de baños, que es un fenómeno previo, al balnearismo. Y a la playa, que es lo que me interesa hacer constar, solo se accedía
pasando por caja, pasando por taquilla. La playa de San Lorenzo era un espacio de ocio privado. No existían como tal las escaleras como lo podemos ver hoy en día, ni existía un paseo marítimo donde pudiésemos ver el mar. No. Tú simplemente ibas a la playa o ibas a nadar si ibas al balneario. Si no, no. O sea, no se podía acceder, tendrías que acceder a través de alguno de los edificios, por ejemplo, del balneario de las Carolinas. Correcto. Correcto. Eran las únicas pasarelas que había. O si no, ir a nadar. Bueno, es que nadie se bañaba en primer lugar porque los balnearios segregaban el espacio a licitación, porque es que era una licitación, era una concesión municipal. Entonces los balnearios segregaban con maromas, con cuerdas gordas de soga, el espacio útil. Y el espacio útil de la playa era el que albergaban los balnearios. Cuando el último balneario, que era La Sultana, que estaba enfrente de, bueno, entre la manzana de Eladio Carreño, un poco más a la derecha del mal llamado Martillo de Capua, ahí digamos que terminaba el espacio de uso de dominio público, si queríamos, o de usufructo público del Arenal de San Lorenzo. Increíble, ¿eh? O sea, el imperio, digamos, bueno, no imperio, pero vamos, la fuerza económica que tiene a día de hoy el turismo de sol y playa y que hace, porque esto a nivel de la historia, bueno, tú nos puedes decir mejor, pues estamos hablando prácticamente antes de ayer. Y me estás contando cenagales, nubes de mosquitos, cementerio de animales. Eso es. Para lo que son hoy los paseos marítimos, que son pues donde se concentra la hostelería, a cualquier ciudad que vayas y tenga mar, pues, vamos, es una parte imprescindible. Eso es. El cambio tan radical. Es muy curioso, Javier, el cambio, ahora que comentas, una vez que se termina el paseo marítimo, que llegó en 1915 al Puente del Piles, ¿de acuerdo? Ahí es donde estaba, como digo, el cementerio de animales, es donde se enterraban las cabezas de la población, tanto reses como caballerías, por ejemplo, y también el Parque Isabel la Católica, de ahí que fuera pestilente. Por ejemplo, las mulas de los tranvías, cuando una moría, que a su vez también se empleaban para los caballos de la plaza de toros, ¿de acuerdo? Eran caballos picadores, se enterraban ahí. Se enterraban ahí todos los animales. Entonces se traza el paseo marítimo y no es hasta 1912, 1913, 1914 cuando se construye el pabellón definitivo del Club de Regatas, cuando la gente que iba a la playa como un espacio elitista dice, no, ahora ya tenemos el paseo marítimo, estamos cansados de que nos vea cualquiera, ¿de acuerdo? Un desconocido, y nos vamos a ir, porque nos lo podemos permitir, al Club de Regatas. En ese momento es cuando se democratiza y se hace de acceso universal el Arenal de San Lorenzo, porque los balnearios comienzan a perder ese peso, ¿de acuerdo? De esa clientela tan potente. Vale, pues nos vamos a ir a la Plaza de Toros del Bibio, si te parece. Y yo primero, para que la gente se ponga un poco en situación de la magnitud de lo que fue su construcción, me gustaría contar que, como recoges en tu investigación, Gijón tenía entonces poco más de 35.000 habitantes y en la plaza entraban 10.500 personas. Sí, efectivamente. Una tercera parte de la ciudad, eso es una cosa de locos, ¿no? Eso es, era una burrada. El antecedente a la Plaza de Toros del Bibio fue lo que llamaron un proyecto de circo olímpico en los terrenos de la Florida, en los Campos Elíseos, que vendría a ser, Javi, el convertir el Teatro Circo Obdulia, donde estaba el Cine Los Campos, que es justo en Ramón y Cajal, para quien nos esté escuchando o viendo, a la altura de la Limerca, de Los Campos y demás. Ahí pretendían hacer Fausto Goyanes y el resto de la sociedad de los Campos Elíseos lo que llaman un circo olímpico. Se presentó un proyecto que es conocido, es decir, yo lo conozco de sobra, y está toda la documentación. Y claro, ya tenía forma, pues esa forma redonda y demás. Pues a la población, a los gijoneses, ya de aquella, estamos hablando de 1870 y tantos, le chirriaba. La población no es que fuera muy fan de los toros en Gijón, para nada. Para nada. Entonces vieron con muy malos ojos y empezaron a criticar aquel proyecto. Entonces, de esa presión popular, ese proyecto quedó en un cajón, pero unos años más tarde se reformuló, se alejó, se puso en el lugar que hoy la conocemos y se estableció la Plaza de Toros fija del Bibio, de Ignacio de Velasco, de 1888, y se tardó en hacer solo 3 meses. Pero es una locura, es como un estadio de fútbol, no recuerdo cuál, en Francia o en Suiza, que tiene una capacidad como para 40.000, ¿no? Y la población es de 10.000. Pues en este caso es lo mismo y viene a raíz de lo que comentabas tú antes, ¿no? De esa impresión en relación al turismo. ¿Por qué? Porque Gijón era la capital del turismo en Asturias.
y parte del norte de España si quitamos San Sebastián y Santander. Entonces, ¿qué ocurría? Que sí, que era la tercera parte de la población potencial de Gijón, pero ¿por qué? Porque si solamente iba a abrir en julio o en agosto, no la iban a ocupar los gijoneses, pero era una burrada, 10.000 almas en una plaza de toros, cuando encima la población de Gijón no presentaba ese interés, todo lo contrario, y solo se hizo en 3 meses. Ah, pues no lo sabía, no sabía ni que se había hecho tan rápido, que me parece una auténtica pasada, bueno, para hoy en día, imagínate para Claro. la época, aunque no sea tan atrás, y tampoco que se había hecho pensando en el turismo, porque eso, bueno, venimos hablando durante toda esta charla de cómo el ocio cambia ciudades, pero este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí, es que la historia de los espacios de ocio, Javi, es que los que cobran la mayor potencia y el mayor interés, la mayor fuerza y el protagonismo fueron los balnearios. Gijón se convirtió en una estación balnearia, en la estación balnearia de Asturias y, como te digo, de esas 3 importantes del norte de España. Y así está expresado literalmente en diferentes fuentes documentales primarias. El resto de espacios de ocio, quiero que tengáis esto en cuenta, es importante, eran complementarios, eran secundarios, es decir, venían a apoyar el fenómeno balneárico y el alojamiento turístico. Entonces, a partir de ahí vinieron hoteles, vinieron fondas, vinieron restaurantes, pero era gracias a que el balnearismo fue captando a forasteros, a aristocracia, a burguesía, gracias a esas visitas regias desde 1858, pues desde la reina, por ejemplo. Isabel II, ¿no? Efectivamente. Vale, y bueno, digamos que la Plaza de Toros fue la que prendió una mecha de una serie de espacios de ocio, muchos de ellos relacionados con el deporte, que algunos de ellos siguen siendo muy importantes hoy en día para la ciudad. En vuestra investigación arrancáis con el velódromo de los hermanos Cuesta y recorréis unos cuantos, podemos ir repasándolos, aunque sea brevemente, para que la gente tenga un poco una idea de cómo se fue desarrollando y de dónde vienen algunos de los que hoy son los espacios deportivos más importantes de la ciudad. Sí, pues mira, esto simplemente sería una serie de espacios de ocio perimetrales en torno al barrio de la Arena, en torno al ensanche. Nunca se han situado dentro. Comentabas el velódromo de los hermanos Cuesta. Este velódromo pudo ser conocido gracias a una colección fotográfica de Dani García de la Cuesta. Sus bisabuelos fueron sus fundadores, Jesús y Marceliano, bueno, los creadores, importante marca de bicicletas y de ciclistas, eran unos verdaderos sportman, y este velódromo se ubicó en la manzana que hoy está enfrente del Parque del Gas, que hoy ocuparía el Domino's Pizza y demás, enfrente de la playa. Era un velódromo de unas dimensiones un poco modestas, que tenía su gimnasio propio y podía ir cualquier deportista o sportman, es una buena definición. Sportman de aquella era cualquiera que hiciera deporte, pero que además era muy polifacético, y se hizo hacia 1885, si no me equivoco, y hacia 1915 ya no existía, duró muy poquito. Luego, al lado, aunque fue mucho más tardío, se hizo en 1935 el Grupo Covadonga, en la misma manzana que hoy está lo que llamamos el Grupín, los vestuarios. Fue la primera entidad polideportiva de la historia de Gijón, que en el 69, como sabéis, empezó a hacer las obras para irse a las Mestas. Luego teníamos la Plaza de Toros, que ya hemos pasado por ella. Luego también tuvimos los clubes de tenis, que es importante remarcarlo, en la Florida, en los terrenos de la Florida, justo donde está el infructuoso centro comercial, en el Continental. Ahí estuvo una de las 2 primeras instalaciones tenísticas de Asturias, el Club de Tenis de Gijón, desde 1901, si no me equivoco, y luego al lado de la Plaza de Toros estaba otro. Luego tuvimos también, no miento, el primer campo de tenis fue en 1911, y al lado de la Plaza de Toros en 1912, el Skating and Tennis Club. Luego, a la derecha de ese club de tenis, donde hoy se levanta una urbanización, ahí estaba la explanada del Bibio, que es uno de los 4 primeros campos de fútbol de la historia de Asturias, y donde jugaron los primeros partidos, en 1902. Antes de irnos al fútbol, si te parece, vamos a analizar un poco, porque, bueno, viendo tu trabajo, ¿no?, que soléis incluir alguna foto y eso, hay alguna del velódromo de los hermanos Cuesta, por ejemplo, y al pensar hoy en día en un velódromo, es difícil imaginar lo que era, porque digamos que era
bueno, no sé si poco menos, bueno, como tú lo definías, me recordaba un poco a los centros de dignificación actuales que acogen a deportistas, promesas y demás, pero las instalaciones son poco menos que una pista de tierra en un prado. Eso es que era así, era una pista de tierra en un prado, en un barrizal, en un solar, que es lo que era el barrio de la Arena, ¿no? Y ya está, hecho entre un par de personas y encima quedaban un acceso público. Ese proyecto o ese velódromo, Javi, de aquella hubo tres. En los Campos Elíseos se empleaba la jardinería versallesca afrancesada como velódromo, las calles, evidentemente, y luego el velódromo municipal, que es de finales del siglo XIX, que estaba donde está hoy la Plaza de Europa. Ahí hubo un velódromo y se utilizó, no llegó ni a un lustro. Realmente, ¿qué ocurría? Que sí, que había una afición, ¿de acuerdo? Al ciclismo, quizá no al ciclismo profesionalizado, al ciclismo de competición, y entonces no fraguó, no cuajó como otra serie de espacios de ocio, como el frontón de Vistalegre, o sea, no pasó ni siquiera de los 5 años. Y bueno, los hermanos Cuesta pues hicieron este de menores dimensiones, que era un velódromo pues de 2, 3, 4 metros de ancho, no mucho más. Vale, y luego empezaron a surgir los campos de fútbol. En el podcast anterior hablábamos un poco de esto, que son los años en los que el fútbol empieza a prender en el norte de España, porque los marineros ingleses en el País Vasco, en Gijón y demás, se bajaban y echaban una pachanga en la arena. Ahí se fue desarrollando una afición en las ciudades en las que paraban, muy importante por el fútbol, y aquí hay una lista muy importante de estadios y campos de fútbol que fueron surgiendo a partir de ese momento. Sí, en Gijón tenemos la suerte de haber, bueno, conocido las primeras entidades deportivas, ¿no? En este caso futbolísticas. Me gustaría añadir, no fue tanto como una tradición que hemos venido cultivando, como eso que dices de los marineros, sino que fue la propia burguesía y aristocracia regional los que se iban a estudiar fuera por Europa, a Inglaterra, a Alemania y a Suiza. Por ejemplo, reconoceréis el caso, por ejemplo, de Hans Gamper como fundador del Barça, y que a su vuelta implantaron ese deporte. Eran sobre todo alumnos de los jesuitas, del San Ignacio de Loyola, en Oviedo, y ahí es donde fueron los primeros campos de fútbol. También empleaban la arena, pero era un deporte tremendamente elitista. Ni siquiera había un vestuario apto, me refiero a vestuario en cuanto a vestimenta, apto y apropiado para ello, y tener un balón de fútbol era un lujo. Lo primero porque no existían, entonces habría que hacerlo. Y luego a partir de ahí se vinieron sucediendo los campos de fútbol. En primer lugar, campos o espacios extemporáneos, totalmente, era algo improvisado, como el Prado Redondo, que estaría a la altura detrás de los Alsas, de la estación de los Alsas. ¿Qué más? La Esplanada del Bibio, como cité antes, la Matona, que estaría a la altura de Villadruz Garda, en la Guía, luego la Flor de Valencia, y posteriormente se pasó al Molinón. El primer partido conocido en el Molinón es en 1908, pero los primeros partidos de fútbol en Gijón arrancaron en 1902. O sea, se tardó en utilizar el Molinón, y el Molinón se empezó a utilizar de forma fija a partir de 1914. ¿Teníais también en vuestra imaginación una especie de, bueno, de cronología de cómo había ido cambiando el Molinón? En 1928 se celebra el primer partido internacional y hay una ampliación a 15.000, 16.000 espectadores. Esto quiere decir que ya entrando en la década de los 30, el Molinón se reforma para tener 15.000 espectadores, y la Plaza de Toros se había hecho con 10.500 40 años antes, para daros cuenta aún más de lo que supuso aquella obra en 3 meses, como te comentaba. Sí, claro, porque al final, Javier, el Molinón iba a ser disfrutado, vale, sí, cada 15 días, pero por la población local y si acaso regional. Entonces ahí es donde vemos cómo la Plaza de Toros se hizo con unos fines totalmente externos, que eran el veraneo. Eso es, el Molinón, bueno, fueron sucediendo las reformas. Seguro que tú, si has apuntado alguna fecha, me lo podrás recordar, porque bueno, fueron un montón, las gradas se quemaron, se hizo otro proyecto de otra nueva tribuna, la gente se situaba de pie. Si bien hay que reconocer que hay diferentes espacios que eran de acceso universal, que es una cosa que también manejamos, es decir, el acceso y el disfrute de las mujeres y de las clases populares, que no sucedía en todos los espacios de ocio de Gijón. Las mujeres lo tenían vedado, o bien porque no podían, ¿de acuerdo? Porque normativamente era así, o estatutariamente, o bien porque directamente no les gustasen. Pero, por ejemplo, a la Plaza de Toros o al Molinón sí acudían, y a otros campos de fútbol. Vale, y
y para ir terminando un poco, bueno, a lo largo de toda la charla ha sido dando alguna pincelada, todos estos espacios de ocio, digamos el gijonés medio, poco menos que los veía desde lejos. No, el espacio de ocio estaba vetado hasta bien entrado el siglo XX para las capas populares. Eran todos espacios de ocio privados. En los festejos veraniegos, que es una curiosidad que yo siempre muestro, porque no es una cosa que me invente, así se hacen constar, largos y largos y largos programas de festejos, se ponía, pues va a haber bailes en no sé dónde, se van a hacer X regatas, se va función en el teatro, partido de tenis en no sé dónde más, pero todo eso eran espacios de ocio privados, pero en cambio el ayuntamiento te lo vendía para engrosarlo. Pero claro, la gente que tenía que pagar por ello o no era socia de ello no podía disfrutarlo, era de perogrullo. Solamente podían disfrutar de algunas actividades puntuales dentro de los festejos de Begoña, pues carreras de aros o gincanas de no sé qué, o lo que decíamos, te vendían la iluminación como una forma de ocio. Ya me dirás tú qué forma de ocio es esa, ¿no? O el ir a una feria o el escuchar la banda de música, los combates navales, el dar un paseo, pero poco más. Bueno, lo de la iluminación como forma de ocio, con esta locura de las navidades, se está medio volviendo, pero un programa de festejos que incluya paseos y es que hay veces que cuando nos ponemos a repasar un poco las ciudades en las que vivimos incluso, y miramos hacia atrás, que insisto, no es tanto, estamos ya hablando de una época que está ahí, el cambio ha sido espectacular. Sí. Y como te digo, ha sido espectacular y luego a su vez también ha sido muy devaluador, ¿no? La burguesía, del mismo modo que construyó y creó la ciudad o los espacios de ocio, una eterna pregunta es ¿por qué este edificio desapareció? ¿Por qué este espacio de ocio? ¿Por qué este palacete? Pues también porque la burguesía quiso. Es decir, en el mismo momento que quisieron hacerlo, cuando ellos lo consideraron, también se deshicieron de ellos. El fenómeno también de la destrucción creativa, si queremos llamarlo. En Asturias, no solo en Gijón, hay numerosos ejemplos de cómo la piqueta se ha ido llevando por delante partes del patrimonio realmente importantes. Uh-huh. Que por cerrar un poco, me gustaría que nos comentaras un poco, así a modo de conclusión, qué significó entonces la arena para Gijón y, digamos, desde entonces hacia nuestros días. Sé que es una cosa que te estoy pidiendo un poco la luna, pero bueno. ¿Qué ha significado desde entonces a nuestros días? Pues como digo, el ensanche decimonónico burgués, diferente por antonomasia, ¿no? Y más inusual de España, porque se hizo atendiendo a unas razones que no fueron tales, donde la propia reina en 1907, cuando se derribó el balneario de la Sultana y se estaban para acometer las obras, ¿no?, de ampliación y de prolongación del paseo marítimo, decía que ese paseo marítimo, el muro, estamos hablando del muro, que llega hasta la Providencia, no era de interés general, no era del interés colectivo. ¿Por qué? Porque el barrio de la Arena estaba deshabitado y tampoco se necesitaba habitar hasta, como digo, que se terminase de construir en el 69, 68, en el 70, pasó un siglo. Por lo tanto, hasta los años 40, el barrio de la Arena solo llegaba hasta Premio Real, la calle La Playa, Menéndez Pelayo, absolutamente nada más. ¿Qué supuso para nosotros? Pues que al final aquello que pintaba como un ensanche burgués de clases mesocráticas o clases altas no fuese del todo así y conviviesen desde, efectivamente sí, esas clases, que hubiese chalés, palacetes, un montón de ellos, a que tuviésemos ciudadelas de las más importantes y más grandes de Gijón, escondiendo a esas clases proletarias, donde no tenían, por ejemplo, lavaderos y tenían que ir a hacer sus desplazamientos a la calle Alarcón o a la calle Capua a lavar la ropa, porque no tenían ni luz, ni agua, ni ningún tipo de suministro individual en esas pequeñas casitas, vivían hacinados y no tenían tenían una letrina para todos los vecinos, ¿de acuerdo? Un servicio que ocupaban y que utilizaban todos, en unas condiciones lamentables, que a lo mejor no podían muchas veces ni jugar en la calle para que no se viese que había gente viviendo en el interior de un patio y así el propietario de las mismas ciudadelas no tributase por ellos, porque si no tendría que fiscalizar más. Entonces es una curiosidad que al barrio de la Arena ya ha llegado, pues bueno, como llegó a nuestros días, y que conservemos alguno, muy pocos de esos vestigios. ¿Por qué? Porque el desarrollismo fue demoledor. La burguesía, cuando llegó el 68, 69, 70 y tiró todos los palacetes y todos los chalés que tenía, llegaron los bloques y estos mamotretos que son colmenas anodinas para tener un paseo marítimo como el que tenemos, sombrío,
frío, desagradable, irreconocible, sin espacios verdes, sin ningún jardincillo, sin ningún verde interior, sin espacios de ocio. Ese es el resultado. Al final, bueno, tenemos un barrio genérico más, como en cualquier otra ciudad de España. Oye, Rafael, pues ha sido un auténtico placer recorrer contigo la historia del barrio de la Arena, que es efectivamente la historia del ocio de Gijón. Ujú. Y bueno, pues hasta aquí un nuevo podcast de Historia Gijonuda. Muchas gracias por haber estado con nosotros y probablemente recibas otra llamada de este diario digital para seguir abordando algún tipo de cuestión de este tipo en el futuro, porque ha sido realmente muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por invitarme. Un gustazo. Vale. ¿Cortamos, ¿Cómo lo Javi? viste? Sí. Vale. ¿Cómo lo viste? A mí me gustó mucho. Vale, vale. Estuvo muy bien y muy ameno. No sé cuánto tardamos. Nah, No sé, pero bueno, podcast de historia se pueden hacer sin mirar el reloj porque la gente se los escucha sin problema. se entretiene muchísimo. Sí, sí. Pues oye, si quieres, Dime. en cuanto edite un poquitín el vídeo, si queréis, yo os lo puedo pasar igualmente. Bueno, solo se me va a ver a mí, pero si lo queréis para algo, Se lo paso al director a ver si lo podemos, bueno, lo replicamos desde tu canal de YouTube o lo que sea. vale. Porque nosotros esto lo sacaremos este fin de semana. El fin de, vale. Vale, pues me espero para prepararlo entonces. Estuvo muy chulo y además, bueno, encadenando un poquitín con lo que me decías de Maurín, que también habló del balnearismo, del fútbol y tal, yo creo que va a estar guay. Bueno, anda, Javi, pues pues nada, vamos hablando. Te lo paso en cuanto lo tenga para que lo puedas escuchar antes de que salga. perfecto, estamos en contacto. Muchas gracias por el trato. Buena tarde. Hasta Buena luego. tarde.